La pistola en mi mano temblaba. No por miedo, sino por el peso de 16 años de rabia contenida. Apunté al pecho de mi hermano mayor. Ese bastardo que una vez me llamó hermano mientras me pisoteaba en el barro de nuestra infancia en las afueras de Sevilla. «Muévete, cabrón», le grité, y el eco rebotó en las paredes húmedas del sótano abandonado, donde el olor a moho se mezclaba con el hedor de su traición. Pero no disparé. Aún no. La venganza no es un balazo rápido, es un veneno lento que corroe el alma hasta que solo queda el hueso de la verdad. Todo empezó en aquel verano del 2008, cuando el sol de Andalucía quemaba la piel como un castigo divino. Yo tenía 17 años, flaco como un espantapájaros, con las manos callosas de trabajar en los campos de olivos que pertenecían a mi familia. Los Martínez éramos dueños de una finca modesta en las colinas de Constantina, un pueblo olvidado donde el tiempo se medía en cosechas y deudas. Mi padre, don Javier, era un hombre de bigote gris y ojos hundidos, que gobernaba la casa con puño de hierro y botellas de anís. Mi madre, Rosa, una mujer de curvas cansadas y sonrisa fingida, cocinaba paellas que alimentaban a 7 bocas. Pero su cariño era como el aceite de oliva, escaso y rancio. Y luego estaban mis hermanos, Antonio, el mayor, de 25, con su arrogancia de primogénito, María, la mediana, de 22, que soñaba con ser actriz en Madrid pero se conformaba con coquetear con los jornaleros, y los pequeños, Luis y Carmen, gemelos de 10 años. Que corrían descalzos por el patio como si el mundo fuera un juego eterno. Yo era el segundo hijo, el invisible, el que sobrevive, me decían a veces, pero en realidad era el que cargaba con todo. Desde los 12 años, me levantaba al alba para podar olivos, reparar cercas y cargar sacos de aceitunas que pesaban más que mi futuro. Mientras Antonio estudiaba en la Universidad de Sevilla con una beca que mi padre había mendigado a base de favores políticos, yo me rompía la espalda para que la finca no se hundiera en la quiebra. «Eres fuerte, hijo», me decía mi padre, palmeándome la espalda con una mano que olía a tabaco y sudor. Pero sus ojos decían otra cosa: no esperes nada más. La traición llegó como una tormenta de agosto, repentina y devastadora. Mi madre estaba embarazada de nuevo, un milagro tardío, decían los vecinos, pero el dinero escaseaba. La crisis financiera del 2008 había golpeado duro, los bancos cerraban préstamos, los compradores de aceite se evaporaban, y las deudas se acumulaban como nubes negras. Mi padre decidió vender parte de la finca, un terreno heredado de su abuelo, para pagar la hipoteca. «Es lo único que tenemos», murmuró una noche en la cocina, mientras mi madre sollozaba sobre la mesa de formaica. Yo ofrecí trabajar el doble, robar horas al sueño, pero Antonio intervino: «Padre, déjame manejar esto. Tengo contactos en la ciudad». Y así fue. Mi hermano mayor, con su traje barato y su sonrisa de tiburón, negoció la venta con un promotor inmobiliario de Madrid. El trato: 200.000 euros a cambio de 20 hectáreas de olivos centenarios. Recibimos el dinero en septiembre, justo cuando las primeras lluvias bendecían la tierra. Celebramos con una cena familiar, jamón serrano, tortilla de patatas y vino tinto de la región. Brindamos por el nuevo comienzo. Pero al día siguiente, el dinero desapareció. No en deudas, no en la boca de los pequeños. Antonio se lo llevó todo. «Para invertir», dijo en una carta garabateada que dejó sobre la mesa antes de huir a Barcelona con su novia del momento. ¿Invertir en qué? En cocaína, en apuestas, en una vida de excesos que lo devoraría años después. Mi padre sufrió un infarto esa misma semana, y mi madre perdió al bebé en una hemorragia que la dejó postrada en la cama, murmurando plegarias a la Virgen de la Esperanza.
Yo cargué con el funeral improvisado de mi padre un ataúd de pino barato en la iglesia de Constantina y con la finca endeudada hasta el cuello. Vendí lo poco que quedaba, el tráctor viejo, las herramientas, incluso mi bicicleta. Trabajé de jornalero para otros terratenientes, durmiendo en un cobertizo con ratas como compañeras. Mis hermanos se dispersaron, María se fue a Madrid a perseguir sueños. Luis y Carmen fueron a vivir con una tía en Córdoba. Y Antonio. Antonio era un fantasma, un rumor de fiestas y deudas en la Costa Brava. La rabia creció en mí como una raíz amarga. No era solo el dinero, era la indiferencia. Nadie me llamó. Nadie preguntó por el chico de 17 años que enterraba a su padre solo, que vendía su alma por un salario de miseria. Sobrevive, me repetía yo mismo, mientras las noches se llenaban de sueños donde estrangulaba a Antonio con sus propias corbatas. Pero sobreviví. Me uní a un grupo de inmigrantes marroquíes que cosechaban fresas en Huelva, aprendiendo su estoicismo árido. Ahorré cada euro, comiendo pan con sal y durmiendo bajo las estrellas. A los 20 años, crucé el estrecho en un barco de pesca ilegal, aterrizando en Gibraltar con nada más que una mochila y un odio que me mantenía vivo. En Londres, lavé platos en un pub de Soho. Luego me colé en cursos nocturnos de programación en un centro comunitario. El código era mi salvación, líneas limpias, lógicas, sin traiciones. A los 25, fundé mi primera app, una plataforma para rastrear cosechas agrícolas con IA, y la vendí a una startup californiana por 100.000 libras. Regresé a España no como el hijo pródigo, sino como un lobo disfrazado de cordero. Invertí en tecnología agrícola, compré tierras en Valencia, y a los 30, mi empresa, Agrotech, valía millones. Revistas como El País me llamaban el niño de los olivos que conquistó Silicon Valley. Pero en las sombras, planeaba mi regreso. El reencuentro fue en el entierro de mi tía en Córdoba, 6 años atrás. Mi madre, ahora una sombra arrugada de 60 años, me abrazó con lágrimas falsas. Hijo mío, has vuelto. Dios es grande. María, con arrugas prematuras y un vestido barato, susurró, eres famoso. ¿Podrías ayudarnos? Y Antonio. Antonio apareció como un mendigo, con ojeras y temblores, pidiendo perdón por aquella estupidez juvenil. Los pequeños, ahora 20añeros, me miraron con ojos codiciosos, Luis, un camarero fracasado, Carmen, una madre soltera con deudas. Querían su parte. Somos familia, decían. La sangre no miente. Reí en silencio. La sangre miente más que los abogados. Les di una migaja, un cheque de 10.000 euros para empezar de nuevo. Pero en mi mente, el contador ya había comenzado. La venganza no sería un cheque, sería una disección. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras en las calles empedradas de Sevilla, donde el Guadalquivir serpenteaba como una vena abierta bajo el puente de Triana. Instalé mi oficina central en un ático modernizado del barrio de Santa Cruz, con vistas a la Giralda que brillaba como un dedo acusador al atardecer. Por fuera, era el empresario exitoso, trajes a medida de Zara, cenas en Avantal con inversores europeos, y portadas en expansión hablando de sostenibilidad rural. Por dentro, era un arquitecto de ruinas, tejiendo hilos invisibles alrededor de mi familia. Primero, investigué. Contraté a un detective privado de Madrid, un tipo discreto llamado Raúl, ex policía con cicatrices de la ETA y un olfato para la podredumbre humana. Dime todo. Le ordené en un café de la Plaza de España, sorbiendo un cortado amargo. Cada mentira, cada deuda, cada secreto. Raúl asintió, sus ojos grises como el humo de un puro. 2 semanas después, llegó el informe, un fajo de papeles que olía a tinta fresca y a traición rancia.
Antonio había sido un desastre desde el día 1. Tras robar el dinero de la finca, se había metido en el mundo de las apuestas en Barcelona, casinos clandestinos en el Raval, deudas con prestamistas rusos que le habían roto 2 costillas en una noche de 2010. Para pagar, había traficado pequeñas cantidades de hachís desde Marruecos, usando contactos de jornaleros como yo. Ahora, a los 38, era un alcohólico funcional, trabajando como vendedor de coches usados en un concesionario de Badalona, con una esposa que lo dejaba cada 6 meses y 3 hijos que no conocía bien. Pero el detalle que me heló la sangre, en 2012, había falsificado documentos para vender un terreno que aún pertenecía a la familia, un olivar pequeño que mi padre había legado específicamente a mí en su testamento, ignorado por todos. María era la víbora sutil. En Madrid, había perseguido sueños durmiendo con productores de teatro de segunda, terminando como camarera en un tablao flamenco de Chueca. 2 abortos no declarados. Una adicción a las benzodiazepinas que pagaba con tarjetas de crédito robadas a novios. Y el golpe, en 2015. Contactó a un periodista de El Mundo para vender mi historia El hijo olvidado que triunfó, cobrando 5.000 euros por detalles inventados que me pintaban como un ingrato que había abandonado a su madre viuda. El artículo salió, y aunque lo desmentí, el daño estaba hecho, oleadas de correos de familiares lejanos pidiendo favores. Mi madre. Mi madre era el núcleo podrido. Tras la muerte de mi padre, había reclamado una pensión de viuda y vendido joyas familiares para financiar viajes a Lourdes, buscando curas milagrosas para su corazón roto. Pero Raúl descubrió transferencias bancarias, miles de euros enviados a Antonio durante años. Préstamos que nunca se devolvieron. Y peor, en 2014. Había testado a favor de María, desheredándome formalmente por abandono filial. No mereces nada, decía la nota adjunta, escrita con su letra temblorosa. Los gemelos eran peones inocentes. O eso creía al principio. Luis, con su sonrisa boba y su trabajo en un bar de tapas, había sido arrestado 2 veces por hurtos menores, robos en supermercados para alimentar a su novia embarazada. Carmen, con su bebé en brazos, vivía en un piso social en Córdoba, pero había usado mi nombre en una solicitud de subsidio, fingiendo ser hermana de empresario exitoso para agilizar el papeleo. Leí el informe solo en mi ático, con una botella de Rioja abierta y la lluvia azotando las ventanas. La rabia no era un fuego, era un río subterráneo, erosionando la tierra hasta que todo colapsara. Llamé a Raúl, ahora. La fase 2. Presión sutil. Empecé con Antonio. Le envié un sobre anónimo con fotos de sus deudas, facturas de casinos, mensajes de amenazas de los rusos. Adjunté un cheque de 5.000 euros y una nota. Paga o el mundo sabrá quién eres realmente. Pagó, por supuesto. Pero el miedo en su voz cuando me llamó ¿eres tú, hermano? ¿Por qué me haces esto? Fue el primer sorbo de mi elixir. Con María, fue más refinado. Hackeé su cuenta de Instagram fácil, con un phishing disfrazado de oferta de casting y filtré mensajes privados donde coqueteaba con hombres casados, incluyendo un político local. El escándalo estalló en redes, actriz wannabe expone su doble vida. Perdió el trabajo en el tablao, y su novio actual la echó. Lloró en mi buzón de voz, ayúdame, por favor. Somos sangre del mismo vino. Mi madre recibió una visita mía en su casita de Constantina. Ahora un mausoleo de fotos amarillentas y crucifijos. La encontré tejiendo un chal, sus manos artríticas temblando. Hijo, has venido. La abracé, oliendo a lavanda y mentiras. Madre, ¿por qué me desheredaste? Sus ojos se nublaron, estabas perdido. En Inglaterra. Pensé que no volverías. Mentira. Le mostré el testamento falsificado que Raúl había verificado.
Colapsó. Sollozando, lo hice por ellos. Tú eras el fuerte. Le dejé un sobre con dinero para medicinas, pero también una copia del informe. Lee, madre. Y recuerda. Los gemelos fueron los más duros. Los invité a cenar en Sevilla, en un restaurante de la Alameda de Hércules, con vistas a los artistas callejeros. Luis tartamudeó sobre su vida. Carmen acunó a su hija en el regazo. Les di regalos, un cochecito para el bebé, un traje para él y luego solté la bomba, sé lo del subsidio. Carmen. Y las multas. Luis. Palidecieron. Era por necesidad, murmuró ella. La familia primero, añadió él. Rey, la familia os abandonó a vosotros también. Pero yo puedo ayudar. Si sois leales. Les pedí un favor simple, grabar conversaciones con Antonio y María. Asintieron, ojos húmedos de gratitud y miedo. La red se tensaba. Mi empresa crecía con tratos con la UE para drones agrícolas, inversores de Barcelona oliendo el oro, pero yo era un titiritero en las sombras. Soñaba con mi padre, su tumba sin flores, y despertaba con el pulso acelerado. ¿Era esto justicia o locura? Una noche, en un bar de Triana, conocí a Elena, una psicóloga de ojos verdes y acento andaluz puro, que trabajaba en un centro para víctimas de abuso familiar. La venganza es un espejo roto, me dijo tras una copa de manzanilla. Te corta las manos. Lávese esa noche, desesperado por un ancla. Pero incluso en sus brazos, planeaba el siguiente movimiento. La familia había ignorado mis tinieblas, ahora, les mostraría mi luz, y la quemaría. El clímax se acercaba. Organicé una reunión familiar en la finca original. Ahora mía por compra legal, había recomprado las tierras con ganancias de Agrotech. Un trofeo irónico. Les invité a todos por el legado de padre. Vinieron, oliendo a esperanza codiciosa. Antonio en un traje prestado. María con maquillaje grueso. Mi madre en su mejor mantón. Los gemelos con sonrisas nerviosas. Cenamos bajo las olivas, con paella y vino, como en los viejos tiempos. Brindamos. Y entonces, proyecté el informe en una pantalla, fotos, documentos, grabaciones. Sus rostros se congelaron en máscaras de horror. Esto es lo que sois, dije. Mi voz un filo de navaja. Esto es lo que haré si no confesáis. El aire de la noche se espesó como sangre coagulada, y las olivas centenarias parecieron inclinarse para escuchar las confesiones que brotaban como pas de una herida infectada. Antonio fue el primero en quebrarse, su copa de vino temblando en la mano mientras balbuceaba excusas. Era joven. Idiota. La presión del padre. La crisis. Lo interrumpí con una grabación su voz, clara como el día. Regateando con el promotor en 2008. Coge el dinero rápido, antes de que mi padre se entere. El silencio cayó como una losa. María sollozó, cubriéndose el rostro, solo quería salir de aquí, de esta vida de mierda. Mostré los mensajes al periodista, su risa cínica al vender mi dolor. Mi madre se levantó, tambaleante, y me abofeteó un golpe débil, pero cargado de décadas de resentimiento. Monstruo, ¿cómo nos haces esto a tu propia sangre? Sangre, repetí, escupiendo la palabra como veneno. La misma que derramasteis cuando me dejasteis solo con la tumba de padre. Los gemelos se miraron, culpables pero callados. Sus grabaciones habían sellado el destino de los mayores. Elena estaba allí, en las sombras del patio, como mi conciencia encarnada. Me había suplicado no ir tan lejos, la terapia, no la destrucción. Pero la terapia no resucita a un padre ni borra las noches de hambre. Aquella noche no terminó en balas, sino en promesas rotas. Les di un ultimátum, firmar una confesión notariada, devolver lo robado con intereses y desaparecer de mi vida.
o yo filtraría todo a la prensa, a la policía, a los acreedores. Antonio firmó primero, sus manos manchadas de tinta como de sangre. María maldijo en aragonés, un dialecto aprendido de un amante fugaz. Mi madre se negó, gritando sobre el honor familiar. Hasta que le mostré el testamento falsificado, esto no es honor. Madre. Es robo. Colapsó en una silla, murmurando perdóname, Javier, invocando al fantasma de mi padre. Los gemelos dudaron, pero Carmen, con su bebé dormido en el regazo, susurró, firma. Luis. Por ella. Firmaron. Y les di un sobre con dinero suficiente para empezar de cero, lejos de Andalucía. No sois como ellos, les dije. Aún no. Se fueron al amanecer, el sol tiñendo el horizonte de rojo culpable. Creí que era el fin. Pero la venganza, como el flamenco, tiene giros impredecibles. Semanas después, en mi oficina de Sevilla, recibí una llamada de Raúl, ¿hay más? Algo grande. Se reunió conmigo en un parque junto al río, bajo la sombra de palmeras que susurraban secretos. Me entregó un USB audios de 2007, un año antes de la venta de la finca. Voces familiares, mi padre y Antonio, en la bodega de la casa. Hijo, la finca está en números rojos. Si no vendemos, perdemos todo. Pero el testamento dice que el olivar chico es para el mediano. Risa de mi padre. Ronca de anís, el mediano no llegará a nada. Es un soñador, como su madre. Tú eres el futuro. El mundo se inclinó. No era solo codicia, era desprecio premeditado. Mi padre había planeado desheredarme mucho antes, usando a Antonio como ejecutor. Y había más, un audio de mi madre, meses después, consolando a María, no llores, hija. El chico se las arreglará. Siempre ha sido el fuerte, el que no necesita a nadie. Fuerte. La palabra que me había sostenido ahora era un cuchillo en el vientre. La rabia mutó en algo más oscuro, duda. ¿Y si yo era el villano? Elena lo vio en mis ojos durante nuestras noches robadas en su apartamento de Triana, con vistas a los faroles que parpadeaban como estrellas caídas. Estás destruyéndote a ti mismo, me dijo una madrugada, trazando mis cicatrices emocionales con dedos suaves. Le conté todo, el USB incluido. Sus ojos se nublaron, esto no te devuelve a tu padre. Solo te deja más solo. La besé para callarla, pero sus palabras se clavaron como espinas. Decidí pausar la fase final. En lugar de filtrar el informe, lo usé para leverage legal. Contraté a un abogado de élite en Madrid, un tiburón llamado Soraya, experta en disputas familiares. Podemos demandarlos por fraude hereditario, dijo, revisando los papeles en su despacho minimalista de la Gran Vía. Antonio va a la cárcel por falsificación, María por difamación, madre pierde la pensión. Firmé los papeles, pero con una cláusula, no ejecutes aún. Quería verlo retorcerse. La presión surtió efectos en cadena. Antonio perdió su trabajo en el concesionario Los Dueños, oliendo escándalo. Lo despidieron. Se mudó a un piso compartido en las afueras de Barcelona, bebiendo solo en bares de mala muerte. Me llamó una noche. Borracho, hermano. Por Dios, dame una salida. Los rusos volvieron. Colgué, pero el sonido de su llanto me persiguió en sueños. María intentó suicidarse pastillas en un motel de Lavapiés, y el hospital me notificó como familiar responsable. Fui, por inercia, y la encontré pálida bajo las sábanas blancas. Muévete, puta, le dije, eco de mi rabia pasada. Pero ella solo murmuró, lo siento. Lo sentía. Y odiaba que doliera. Mi madre emigró al silencio. Vendió la casita de Constantina y se mudó con una prima en Málaga, enviándome cartas manuscritas llenas de salmos y reproches.
Dios juzgará tu corazón negro. Las quemé en la chimenea de mi ático, viendo las llamas devorar su letra como yo devoraba mi alma. Los gemelos, benditos peones, se mantuvieron leales. Carmen abrió un pequeño puesto de frutas en el mercado de Córdoba, con mi dinero semilla. Luis encontró trabajo en una bodega, casándose con su novia en una ceremonia civil discreta. Me enviaban fotos, sonrisas genuinas, un bebé gateando. Gracias, tío, escribió Luis. Tío. La palabra me rompió algo dentro. Mientras, Agrotech florecía. Firmé un deal con una multinacional holandesa por 10 millones, apareciendo en TVE como el emprendedor del año. Pero el éxito era hueco, un caparazón. Elena se convirtió en mi faro. Sus sesiones de terapia en su consulta un ritual de confesión. La familia no es sangre, me dijo una tarde, con el aroma a jazmín de su perfume envolviéndonos. Es elección. Le propuse matrimonio en el Alcázar, bajo los naranjos en flor. Dijo sí, con lágrimas que lavaban mis pecados. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Una mañana de octubre, Raúl irrumpió en mi oficina. Twist, jefe. Grande. Me mostró un antest mío, de Antonio, de mi madre. No eres hijo de Javier Martínez. Mi mundo se fracturó. Era hijo de un afer de mi madre con un terrateniente vecino, el mismo que había comprado nuestras tierras en 2008 manipulado por Antonio. Mi familia no solo me había traicionado, yo ni siquiera era uno de ellos. El test de ADN yacía sobre mi escritorio como una sentencia de muerte. Sus gráficos de espirales genéticas burlándose de mí con la frialdad de un veredicto judicial. 99.9% no compatible. Rezaba el informe de un lab privado en Barcelona, sellado con la firma de Raúl. Mi madre había engañado a mi padre durante años, yo era el fruto de su infidelidad con don Emilio Vargas, un viudo rico de las colinas vecinas, dueño de viñedos que competían con nuestros olivos. Emilio había muerto en 2010, dejando una fortuna a sus legítimos herederos, pero nada a bastardos. ¿Y Antonio? Antonio lo sabía desde 2007, cuando encontró las cartas de amor escondidas en el desván. Por eso el robo, por eso el desprecio, no era codicia, era borrado de un error familiar. Llamé a Elena esa noche. Mi voz un hilo roto al teléfono, todo era mentira. Yo soy la mentira. Ella vino volando desde Triana, su abrigo ondeando como alas de cuervo bajo la lluvia torrencial de Sevilla. Me encontró acurrucado en el suelo del ático, rodeado de fotos familiares rasgadas. Levántate, amor, susurró, arrodillándose a mi lado. Esto no te define. Te libera. Liberar. La palabra sonaba a ironía. Me liberaba de la sangre falsa, pero me ataba a un vacío mayor. ¿Quién era yo sin ese odio que me había forjado? Decidí confrontar a mi madre. Conduje hasta Málaga al amanecer. El ave un borrón de campos dorados que se burlaban de mi herencia robada. La encontré en la casa de su prima, un bungalow anodino frente al mar, donde las olas chocaban como reproches. Estaba en el porche, tejiendo otra vez, su silueta encorvada contra el azul implacable del Mediterráneo. Sé la verdad, dije sin preámbulos, lanzando el test sobre la mesa de mimbre. Sus ojos, esos ojos que una vez me arrullaron, se llenaron de pánico. Hijo. No soy tu hijo. La corté. La voz un trueno. Dime todo. Y habló, como un dique roto. El affair con Emilio empezó en 1989, en una feria de abril, cuando mi padre estaba ausente por trabajo. Era apasionado. Javier era estable. Pero Emilio me hacía sentir viva. Yo nací en 1991. Un secreto guardado con pañales y mentiras. Mi padre lo sospechó siempre,
pero lo aceptó por la familia. Antonio lo descubrió años después, usándolo para manipular: si no me das el control de la finca, se lo digo a padre. El robo de 2008 fue su venganza final contra el bastardo que amenazaba su herencia. Lloré entonces, no por piedad, sino por la pureza perdida. ¿Por qué me dejasteis sufrir solo? Ella extendió una mano temblorosa. Pensé que eras fuerte, que no necesitarías. La aparté. Fuerte. Siempre fuerte. Me fui sin mirar atrás, el sabor salado del mar mezclándose con mis lágrimas. En el tren de regreso, planeé el siguiente acto: reclamar lo mío de Emilio. Raúl investigó: el testamento de Vargas tenía lagunas. Como hijo ilegítimo, podía demandar reconocimiento post-mortem y una porción de la herencia, viñedos en Jerez que valían millones. Pero el odio no se apaga con oro. Regresé a Sevilla y aceleré la demanda contra mi familia. Soraya presentó los papeles en el juzgado de Córdoba. Fraude, falsificación, difamación. Antonio fue arrestado esa misma semana. Un allanamiento en su piso de Badalona. Esposas plateadas contra su piel amarillenta. El titular en ABC: hermano de empresario cae por robo familiar. María huyó a Galicia, cambiando su nombre en redes, pero los páparos la encontraron sirviendo pinchos en un bar de Santiago. Mi madre sufrió un derrame en Málaga, paralizada del lado izquierdo, su boca torcida en un rictus de hipoeterno. Los gemelos me visitaron entonces, en mi ático, con rostros demacrados por la culpa. No sabíamos nada de Lan, juró Carmen. Su bebé ahora un tadle inquieto en el suelo. Luis añadió: pero firmamos tus papeles. Ayúdanos a salir de esto. Les di asilo, apartamentos en Valencia, trabajos en Agrotech como asistentes administrativos. Sois lo único real que queda, les dije. Pero incluso ellos cargaban el peso. Carmen confesó haber oído rumores del affair de abuela, pero callado por miedo. Elena y yo nos casamos en diciembre. Una ceremonia íntima en el Real Alcázar, con solo Raúl y Soraya como testigos. Vestida de blanco flamenco, ella bailó sevillanas conmigo bajo los arcos mudéjares, su risa un bálsamo. Ahora empieza de verdad, murmuró en la suite nupcial, sus dedos trazando mapas en mi espalda. Embarazada 3 meses después, el ultrasonido mostró un latido fuerte. Un futuro sin sombras. O eso creí. El clímax irrumpió en primavera, durante la feria de abril. Agrotech lanzaba su hipo en la Bolsa de Madrid, un evento clamoroso en el Palacio de Cibeles con flashes y copas de cava. Invité a la prensa, a inversores, al mundo. Y, en un acto de teatro cruel, a mi familia o lo que quedaba. Antonio, en libertad condicional. Llegó con traje de preso. María, con gafas oscuras ocultando moretones de deudas. Mi madre en silla de ruedas, empujada por una enfermera estoica. Los gemelos se negaron, leales hasta el final. El discurso fue mi arie: de las cenizas de la traición nace la innovación. Mi familia me enseñó que la sangre no ata, las acciones sí. Murmullos en la sala. Entonces, proyecté no el informe viejo, sino el nuevo, las cartas de Emilio, el allanamiento de su herencia. Hoy no solo vendo acciones, reclamo mi legado. El caos estalló. Antonio gritó obscenidades, escupiendo vino sobre el podio. María se desmayó. Un escándalo viral en Twitter. Mi madre, inmóvil, solo me miró con ojos que por fin veían: hijo. Emilio. La sala aplaudió. Fue pánico, pero yo sentí el vacío. Esa noche, en el hotel, Elena me encontró sangrando, un corte en la muñeca, superficial pero simbólico. Basta, suplicó, vendándome con ternura. Has ganado. Déjalos ir. Pero la victoria era ceniza.
La resaca del lanzamiento fue un torbellino de titulares: el escándalo Martínez, triunfo o tragedia familiar. En El País, memes crueles en Instagram de Antonio esposado bailando sevillanas. Agrotech subió un 15% en bolsa. Inversores aplaudiendo mi audacia narrativa. Pero yo me hundí en un abismo de insomnio, donde los rostros de mi familia se fundían con el de mi padre, no, el de Emilio. Un extraño de bigote galante en fotos desenterradas por Raúl. Elena, con su vientre redondeándose, se convirtió en mi ancla, susurrando cuentos andaluces al bebé nonato para ahuyentar mis demonios. Seremos nuestra propia familia, prometía. Pero el eco de la traición resonaba como un rebotic en la catedral de Sevilla. Las consecuencias se desplegaron como dominos en una procesión de Semana Santa. Antonio, violando su condicional, huyó a Portugal, cruzando la frontera en un coche robado. Lo capturaron en Oporto, extraditado de vuelta a una celda en Algeciras, donde el síndrome de abstinencia lo transformó en un espectro. Perdió 30 kilos, su arrogancia disuelta en vómito y alucinaciones. Me escribió desde la prisión una carta en papel rayado: eras mi sombra, bastardo. Ahora soy la tuya en el infierno. La quemé, pero sus palabras se tatuaron en mi mente. María se reinventó en la marginalidad, de actriz fallida a influencer de supervivencia emocional en TikTok, monetizando su dolor con videos lacrimógenos sobre traición fraternal. Ganaba followers, pero también demandas. Yo financié una por difamación, dejándola en bancarrota. Terminó en un centro de desintoxicación en Toledo, donde conoció a un terapeuta que la salvó. O eso decía en sus posts. Me bloqueó en todas las redes, pero una noche, ebria de likes, me mandó un audio: te odio, pero te entiendo. Todos éramos víctimas de madre. Víctimas. La palabra me revolvió el estómago. Mi madre languideció en una residencia de ancianos en Málaga, financiada por mi ironía cruel. El derrame la había dejado afásica, capaz solo de balbuceos y miradas cargadas de remordimiento. La visité una vez, empujando su silla por los jardines áridos, el mar rugiendo a lo lejos. Emilio, murmuró, su mano buscando la mía. Le mostré una foto del viñedo de Jerez. Ahora mío por sentencia judicial. Esto es tuyo también. O lo era. Lágrimas rodaron por su mejilla paralizada. Murió 3 meses después, en julio, durante un calor que fundía el asfalto. El obituario en el Diario de Sevilla la pintaba como madre devota. Yo pagué el funeral anónimo. Un ataúd sencillo en el cementerio de Constantina, sin flores. Los gemelos florecieron en el exilio autoimpuesto. Carmen ascendió a gerente de marketing en Agrotech, su carisma natural vendiendo drones a agricultores reacios. Luis, con su nuevo título de enólogo, supervisaba la bodega que compré en Ronda. Tuvimos una cena en su casa de Valencia, paella valenciana auténtica. Risas infantiles de mi sobrina. Y por un momento, fingí normalidad. Tío, ¿estás bien?, preguntó Luis, sirviéndome vino. Mejor que nunca. Mentí, pero Elena, a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. La herencia de Emilio fue el premio envenenado. Los viñedos de Jerez producían un fino premiado, pero gestionarlos me ataba a Andalucía, a los fantasmas. Vendí la mitad a una cooperativa francesa, reinvirtiendo en IA para predicción climática, pero el dinero no llenaba el hueco. Soñaba con Emilio, un hombre alto, de risa estruendosa en ferias imaginarias, abrazándome como padre verdadero. ¿Hubiera sido diferente? Menos odio. Más luz. Elena dio a luz en noviembre. En la clínica Ruber de Madrid, un niño, Mateo, con ojos verdes como los suyos y mi mandíbula obstinada. Lo sostuve. Su calor diminuto disolviendo capas de hielo. Bienvenido, hijo, susurré, jurando romper el ciclo.
Pero el twist final acechaba, sutil como una brisa de levante. Ocurrió en Navidad. En nuestra casa de campo cerca de Ronda, una masía restaurada, con chimenea crepitante y vistas a las sierras. Raúl llamó, Antonio se suicidó. En la celda, con sábanas. El mundo se detuvo. Su nota, garabateada, la familia muere contigo. Impostor. Elena me encontró en el porche, nevando raro en Andalucía. Mateo llorando en la cuna. Es el fin, dijo ella. Pero no lo era. La muerte de Antonio desató una investigación. Su teléfono, incautado, reveló correos con María, no solo chismes, sino un plan para demandarme por acoso emocional, usando testigos falsos de la familia. Y peor, habían contactado a un jeque para sabotear a Agrotech, filtrando datos de clientes. La paranoia me consumió. Contraté seguridad. Instalé cámaras en la masía. Elena, posparto. Se volvió distante, esto nos está matando. Discutimos por primera vez. Su voz quebrada eligió el odio sobre nosotros. Tenía razón. Pero el miedo era un virus. El clímax personal estalló en enero, durante una tormenta que azotaba Ronda. Recibí un paquete anónimo, fotos de Mateo en el parque, tomadas a escondidas. Adentro, una nota en letra de María, tu verdadero legado termina aquí. Pánico puro. Llamé a la policía, pero Soraya advirtió, es chantaje. No cedas. Elena empacó maletas, necesitamos espacio. Se fue a su hermana en Granada, dejando un vacío que el viento aullante llenaba de ecos. Solo con Mateo. Caminé los viñedos de Emilio bajo la lluvia, barro chupando mis botas. ¿Quién soy? Le pregunté al cielo. La respuesta vino en un relámpago, yo era el creador de mi ruina. La venganza no había destruido solo a ellos, me había devorado. La tormenta pasó, dejando Ronda envuelta en una niebla espesa que borraba las sierras como recuerdos reprimidos. Me quedé en la masía con Mateo, nana en brazos y nodriza a sueldo. Mientras el mundo exterior rugía con demandas cruzadas, la policía investigaba el paquete de María. Soraya contraatacaba con cargos por extorsión. Agrotech se tambaleó, un ciberataque menor filtró emails internos, hundiendo acciones un 8%, pero lo contuve con comunicados fríos y donaciones a causas rurales. Por fuera, era el titán herido, por dentro, un cascarón caminando hacia el abismo. Elena regresó una semana después. No por piedad, sino por amor terco. No te dejaré caer, dijo en la puerta, empapada por la llovizna, su vientre aún marcado por el parto. Reconstruimos terapia familiar con un psicólogo de Málaga. Sesiones donde lloré por el padre que nunca tuve, por la madre que me parió en mentiras. Mateo gateó entre nosotros, su risa un puente sobre el foso. Pero las cicatrices supuraban. María fue arrestada en febrero, en un control rutinario en la AP7 camino a Valencia. El paquete llevaba su ADN saliva en el sobre, y su teléfono albergaba chats con un exconvicto pagado para las fotos. Fue por venganza, confesó en el interrogatorio, su voz amplificada en la transcripción que Soraya me envió. Tú nos destruiste, yo destruiría lo tuyo. La sentencia llegó rápida, 2 años por amenazas agravadas. Más probation. Salió rota, viviendo en un albergue de mujeres en Sevilla, donde ironía conoció a una terapeuta que la guió hacia el perdón. Me escribió una carta desde allí, perdóname, como yo intento perdonarte. Somos espejos rotos. No respondí, pero la guardé en una caja, junto a las de mi madre. Los gemelos se convirtieron en mi re. Carmen asumió la CEO interina durante mi descanso, su mano firme estabilizando la empresa. Luis expandió la bodega, lanzando un vino etiquetado Sangre Nueva, un fino seco, amargo al principio, suave al final. Brindamos en el viñedo de Emilio, bajo la luna llena de agosto por los elegidos.
dijo él. Asentí. Pero el fantasma de Antonio acechaba en las vides. La verdadera catarsis llegó en otoño, en Constantina, la aldea de mis orígenes. Compré la finca original completa, transformándola en un centro de innovación agrícola, talleres para jóvenes jornaleros, becas para hijos de inmigrantes. Inauguré con una placa en memoria de Javier Martínez, el hombre que plantó sueños. No era mi padre, pero lo honré por la ilusión que me dio. Mi madre biológica Rosa yacía en su tumba, con una corona de olivos que planté yo mismo. Elena y yo renovamos votos en la Giralda, con Mateo como testigo balbuceante. Elegimos esto, juramos, bajo el cielo estrellado de Sevilla. Agrotech renació, fusionándose con una startup de Barcelona para IA ética. Vendí mi parte mayoritaria, quedándome como consultor libertad por fin. Pero la venganza deja huellas irreversibles. A veces, en noches de insomnio, despierto sudando, la pistola imaginaria en mi mano. ¿Valió la pena? La familia falsa pagó, Antonio muerto. María redimida en prisiones del alma. Rosa silenciada por el derrame. Yo gané fortunas. Un hijo. Una esposa leal. Pero perdí la inocencia. Esa fe ciega en la sangre. Hoy, en las colinas de Constantina, planto olivos con Mateo en brazos. Crecerán fuertes, le digo, mientras el sol se pone en fuego naranja. Él ríe, ajeno a las tormentas pasadas. Y yo, por primera vez, creo en raíces nuevas. La traición me forjó, el perdón me salva. Pero si el odio regresa y lo hará, como la marea, recordaré, la verdadera familia no se elige en el vientre, sino en el fuego. Fin.